Es un problema de adicción a Internet que se observa en menores y en adultos. Su indicador más significativo es la conexión compulsiva, que se concreta en la necesidad de tener que conectarse con frecuencia muchas veces al día. Hoy hablamos de las ciberadicciones, Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Un problemón, diría yo, y sobre todo en jóvenes, y además Jesús Cortés, que es Policía Nacional, miembro de la Unidad de Participación Ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. Jesús nos dará más datos, pero es que, por ejemplo, una muestra, un chico de Castellón recientemente, 18 horas al día jugando al Fortnite, adicción a los videojuegos, tuvo que tener un tratamiento, Jesús, porque es así, igual que una persona que es adicta al alcohol o a las drogas. Al final es una adicción y hay que tratarla como tal. Efectivamente, los efectos psicológicos que tiene, al igual que el consumo del alcohol u otras drogas, el circuito de recompensa cerebral, como se denomina científicamente, produce las mismas causas o los mismos efectos en una persona. Jesús, prácticamente pasa desapercibido en muchas ocasiones, y cuando el entorno del adicto se da cuenta, suele ser ya tarde y la adicción ha llegado a unas cotas importantes. Claro, a diferencia del consumo de sustancias, en cuanto a lo que son las adicciones sin sustancia, como se denominan, son más difíciles de detectar y por lo tanto el desgaste y el tiempo que pasa pasa muchísimo más tiempo hasta que el familiar, el entorno, la persona que tenemos cerca puede actuar y puede ayudar a esa persona. Luego la gente también que padece una adicción muchas veces tiene esa barrera y tiene ese problema, la vergüenza, el miedo en conectar y en contar el problema y en buscar ayuda. Jesús, formas parte de un equipo de 5 personas de policías nacionales que impartisteis charlas en colegios e institutos, en este caso de Aragón, más de 1000 por año más o menos. Dinos esa frase, ese momento de la charla donde los jóvenes, donde los chicos de colegios e institutos más se quedan impactados. A mí me gusta impartir una frase, sobre todo al principio de cada charla. A mí me gusta decirles que nosotros le podemos contar nuestra experiencia como policías, podemos darles muchos datos, ¿no?, de la experiencia que tenemos, de la evidencia investigadora, pero sobre todo que tenemos muchísimo que aprender de ellos para mejorar. Hay una cuestión que les impresiona mucho en la charla de tecnoadicciones, cuando hablamos de esta problemática, sobre las consecuencias de cómo el deterioro a una persona en poco tiempo, de algo que ellos creen que tienen muy normalizado en su día a día, las consecuencias que puede tener de delincuencia, los efectos sobre la salud y cómo una persona puede arruinar su vida completamente, su futuro y el entorno que le rodea. Tremendo. Tremendos son también los datos que os vamos a mostrar ahora en el pantallón aquí en Conexión Aragón. El uso de móviles entre los adolescentes. Atención, son datos nacionales. De menos de 9 años, un 15% ya tiene móvil. Y ya el uso empieza a preocupar, Silvia. Pero es que este dato es todavía más alarmante. Un 41% de los jóvenes entre 10 y 12 años, o sea, prácticamente casi la mitad de los chavales, tiene móvil. Y de 12 años un 32%. Y de 13 a 14 años un 8%. Y estos datos, estos porcentajes, Jesús, van en aumento. Así es, estamos viendo sobre todo un cambio en cuanto a los chicos, las chicas pasan de sexto de primaria a primera de la ESO en el manejo de las herramientas que tienen. No nos podemos olvidar que todas las generaciones que vienen son nativos digitales, ¿no? Entonces tienen las herramientas a su alcance. Entonces, como familias, como entorno que podemos facilitar a nuestros hijos, esto lo recomendamos también, lo hablamos con el profesorado, ¿no?, también en las charlas. Podemos estar hablando de edades, de rangos de edad, de cuándo proporcionar un teléfono móvil, cuándo es mejor, cuándo no, pero sobre todo es fundamental ya no solo fijarnos en eso, sino en una educación positiva desde casa. Las aulas pueden ser un complemento. Nosotros, como policías de la Delegación de Participación Ciudadana, podemos impartir una serie de consejos, un trabajo en red que al fin se trata desde distintos profesionales, pero sobre todo la educación desde casa es fundamental para enseñar a nuestros hijos en el manejo de la tecnología. Yo como padre, Silvia, lo veo muy difícil de controlar. Bueno, también en un momento dado estamos hablando del papel de los niños, pero en un momento dado el papel de los padres, en este caso yo creo que es más importante que nunca, y tienen mucho que ver al respecto, porque no nos olvidemos que un móvil puede servirte también para que si tu hijo va solo a casa pueda avisarte en el caso de que haya un problema. Otra cosa es que tú le quites ese móvil cuando llegue a casa. Quiero decir que también en un momento dado, y el tema de los filtros y del control parental, yo creo que es más importante que nunca. No sé si los padres se dirigen a vosotros también para informarse por este tipo de cosas. Sí, dentro del programa
programa del Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad en entornos escolares, también damos actividades, también damos charlas a padres, a familias, a profesorado. Estamos entrando ahora también en la universidad para que futuros docentes también conozcan las herramientas que tienen a su disposición, pero es fundamental que haya un control parental y sobre todo a los chicos y a las chicas les explicamos dentro de los centros educativos que no es el mero hecho de que controlen lo que hacen, sino que en el entorno familiar, en casa, se les apoye y se les acompañe, ¿no?, en ese uso positivo de las tecnologías. Azager, hablamos ahora con ellos, es una asociación sin ánimo de lucro, confidencial y aconfesional, cuya labor está centrada en la información, prevención, rehabilitación y reinserción. A ellos acuden personas que necesitan ayuda para salir de una adicción, en este caso del juego. Dani. Sí, cada vez hay más jugadores online y nos vamos a preguntar qué consecuencias tiene esto. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el efecto más negativo de esas personas, sobre todo jóvenes, que juegan tanto últimamente? Online, además, ¿verdad? Pues yo creo que dos de las particularidades, de las cosas más específicas del juego online, creo que por un lado es la variable del aislamiento. No es lo mismo el inicio en un entorno más social, a través del grupo de amigos, que ese juego más individualizado, más solitario, un poco en el dormitorio, en la habitación o en casa. Y luego, por otro lado, también que el juego online no cierra, no va sujeto a unos horarios de apertura, de cerrar, y entonces está disponible continuamente para el jugador. ¿Cada vez se enganchan antes los adolescentes y casi hasta los niños? Bueno, hay que distinguir que no todo juego implica derivar un trastorno por juego, o no todo juego es patológico, entonces sí podemos hablar de que se inician antes. Eso no siempre va a derivar en un trastorno, pero desde luego estamos encontrando que la vía de acceso y el contacto con las primeras apuestas y los primeros juegos de azar cada vez está reduciendo la edad de inicio. ¿Suele ir ligada la adicción al juego también a otro tipo de adicciones como las drogas, por ejemplo? En muchas ocasiones sí. Es verdad que sí que se ven también perfiles que solo tienen un trastorno por juego, pero aquí lo que atendemos en Azager, en torno al 30%, sí que presentan una comorbilidad entre la ludopatía con alguna adicción a alguna sustancia. Que a lo mejor estar en casa, en su habitación, ¿no?, consumiendo drogas, consumiendo alcohol también. Sí, generalmente se empieza como una cosa social, recreativa, y al final acaba generándose como una conducta problemática y una vía de evasión, ¿no?, una válvula de escape. Entonces ahí pues puedo emplear drogas, puedo emplear juego, lo puedo emplear todo a la vez. Está cambiando mucho la legislación, cada vez es más restrictiva, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo, en los casinos. Sí, desde luego que todavía somos ambiciosas con eso, creemos que se puede mejorar, pero también reconocemos estar contentas con la legislación que tenemos en Aragón en este momento del año pasado. Es verdad que se está empezando a regular y a empezar a abordar la problemática del juego y el sector del juego, y luego también con medidas concretas como el tema de los 500 metros para abrir un salón de juegos en centros escolares, o el que no se permitan tarjetas de crédito. Por lo menos vamos caminando poco a poco y se va empezando a prestar atención a una de las adicciones que ha sido más invisibilizada precisamente por no tener sustancia. También se ha mejorado en el hecho de que ya no se puede hacer tanta publicidad, ¿verdad?, en cosas de deportes que a lo mejor lo veían niños. Desde luego, y hay muchas personas que igual están autoprohibidas pero siguen viendo deporte, y de repente el deporte como algo recreativo pasa a ser otra vez como una válvula de acceso a las apuestas y a jugar. Entonces, quitar las apuestas de solo lo recreativo del deporte es algo también beneficioso para este tipo de ocio. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya vemos que se ha hecho mucho trabajo, pero todavía queda trabajo por hacer en este aspecto. Gracias, Dani. Sí, mucho trabajo por hacer. Estábamos hablando, mientras veíamos a Dani en la sede de Azager con Sandra, Jesús... Es algo llamativo, porque a vosotros lo que os preocupa es una cosa. Ellos tienen el acceso a los juegos 24/7, vamos a decirlo así, ese anonimato de poder jugar en cada momento desde la habitación de su casa. Sin embargo, hay muchos jóvenes de estas edades, 12, 13, 14 años, que entran en salones recreativos y en bares a jugar a las tragaperras, como se suele decir. Y eso empieza a ser un problema. Al final es una realidad que nosotros mismos nos estamos encontrando. No solo la evidencia investigativa, que tanto a nivel autonómico como los estudios que se han publicado recientemente a nivel estatal nos están diciendo que chicos, chicas con 13, 14 años se están iniciando en los juegos de azar a nivel presencial, ¿no? Estaríamos hablando del acceso a locales, pero sobre todo, y nosotros lo hemos constatado y hemos tenido que intervenir en los últimos meses, en chicos y chicas muy jóvenes que acceden a establecimientos de hostelería y ante la falta de control y en algunos casos la permisividad por parte de las personas responsables al frente del establecimiento, están accediendo a juegos de ruleta, juegos de póker. Las máquinas tragaperras que hay en los bares ya no son lo que había hace décadas, ¿no? Los típicos 3 rodillos. Estamos hablando ya de juegos digitales que tienen unos refuerzos que son especialmente
especialmente adictivos y especialmente atractivos para la gente más joven. Jesús, precisamente estábamos comentando también que, claro, que nos resultaba sorprendente porque nosotros hubiéramos jurado que la dinámica era al revés, que primero empezaban online y después pasaban a los salones. ¿Es el principal problema o uno de los principales problemas descubrir la ruta que está siguiendo esta gente hasta que llega al juego? Porque se están moviendo de una forma diferente a la que pensamos los jóvenes. Al final yo creo que es un cómputo de todas las cosas. El tener accesible la tecnología en todos sus aspectos han normalizado lo que comentábamos antes, ¿no? Son nativos digitales y han normalizado distintas conductas en las que en un principio pueden subestimar los riesgos que tienen y al final, como acabamos de hablar, ¿no? Nos vamos a la cosa más básica, una máquina tragaperras que ha evolucionado con el tiempo, que se inician en esto y ya es cuando luego dan el salto pues, a ese anonimato, al aislamiento, que al fin y al cabo es una de las características que podemos detectar cuando podemos ver que un chico o una chica puede estar desarrollando algún problema de adicción, ¿no? Al fin y al cabo es ir saltando de una cosa a otra, porque muchas herramientas digitales, ya no solo el teléfono móvil, que es lo que nos puede llevar a pensar, una tablet, sino que todas las redes sociales, muchas plataformas digitales, videojuegos a día de hoy que incluyen monetización, han copiado o se han basado en un sistema muy simple como sería una tragaperras, ¿no? Al fin y al cabo, invertir un poco de dinero, darle a un botón y una respuesta inmediata, una gratificación inmediata que hace que esos mecanismos a nivel cerebral puedan generar una adicción. Estábamos hablando de causas y de condicionantes para generar esa adicción. Vamos a hablar ahora de cómo podemos solucionarlo. Vamos a hablar con Estefanía Gómez, ella es responsable del Centro de Ayuda Terapéutica Aragonesa, una asociación que lleva 25 años ayudando en el tratamiento de adicciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el perfil de las personas que se acercan hasta ahí solicitando ayuda? ¿Vienen solos, acompañados, con los padres? Por lo general vienen acompañados por los padres, es decir, siempre la voz de alarma la tienen los padres cuando se dan cuenta de que ha habido un gasto excesivo de dinero o les han quitado dinero o los pocos ahorros que pueden tener unos críos jóvenes se dan cuenta que han desaparecido. Entonces casi siempre llaman pidiendo información los padres, se les da la información y acaban viniendo siempre con los niños o con los hijos. Estefanía, buenas tardes. ¿Coincides con Jesús, nuestro invitado aquí, Policía Nacional en Plató, que muchos jóvenes empiezan yendo físicamente a las casas de apuestas o a los bares? Sí, empiezan las primeras apuestas, casi siempre las hacen con amigos en una casa de apuestas. Hay muchos que están deseando tener los 18 años para entrar a una casa de apuestas y poder hacer esa primera apuesta. Aunque también es cierto que muchos menores están en la puerta y hay otros amigos que les hacen esas apuestas que ellos están deseando hacer. Piensan que el tener ese dinero rápido, el poder abastecerse de todo aquello que ellos quieren, ¿no? Esa falta a veces de impulsos, de esto es lo que quiero y lo quiero ya. Entonces, pues con el juego pasa lo mismo, piensan que van a ganar y empiezan muy rápido con las apuestas. ¿Cuánto tiempo llevan jugando cuando se deciden a pedir ayuda? Pues el tiempo también a veces es si los padres han estado atentos o han visto que hay algún comportamiento que no es habitual en los hijos. Entonces también depende a veces si los padres son rápidos a la hora de darse cuenta de que algo está pasando. Por lo general, a mí me sorprende de cada día más cuando vienen chicos con 20, 21 años que les preguntas cuánto tiempo están jugando y te dicen que empezaron con 14 años o 15 años a jugar a través de amigos o a través de Internet, porque no nos podemos olvidar que es una plataforma que puede ser muy valiosa, pero que también puede ser muy dañina, porque no hay ningún control, no hay nadie que vea si es menor o mayor de edad. Entonces, nos estamos quedando muy sorprendidos de que cada vez son más jóvenes la gente cuando empieza a jugar. Estefanía, mucha gente que nos está viendo se preguntará, ¿y los padres? Qué gran responsabilidad la de los padres en estos casos. ¿Cuándo se dan cuenta los padres de que su hijo es un adicto? Los padres, la verdad es que nos ha pillado que esta era de las nuevas tecnologías nosotros a veces no las controlamos lo suficientemente bien, ¿no? Al igual que ellos tampoco, pero
evidentemente nos dan 1000 vueltas en las tecnologías. ¿Y cuándo empiezan a darse cuenta? Cuando empiezan a cambiar el comportamiento, empiezan a hacerse mucho más irascibles, ven que la comunicación se pierde por completo, que dejan de tener una vida social, que se enfadan a la mínima por cualquier cosa que le dice. Antes he oído a alguna compañera que comentaba, ¿no? Es decir, que ellos crean en su ámbito, en su habitación, y ahí tiene absolutamente de todo. Tiene su televisión, tiene su móvil, tiene su portátil, y se pegan horas, horas y horas. Y se hacen ausentes de la familia, dejan de comunicarse, dejan de tener una vida social, incluso con a nivel amigos, familiares, y los padres se asustan y se alarman cuando ven ese mal humor, ¿no? Y ese carácter tan agrio que pueden llegar a tener. Estefanía, pues muchísimas gracias por habernos atendido, pero sobre todo por la labor que estáis llevando a cabo desde vuestro centro. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós, buenas tardes. Jesús, no sé si hay algunos juegos que son más adictivos que otros o todos son potencialmente peligrosos. Pues realmente podríamos diferenciar, pero se ha resumido lo que decía, ¿no? a una actividad muy básica, como es el mecanismo de la tragaperras, a todos los juegos de azar, ¿no? La frase de la banca siempre gana no nos podemos olvidar. Lo decía muy bien la compañera psicóloga, que esa creencia de ganar dinero por poca apuesta es uno de los principales motivos que lleva a un chico o una chica a empezar a apostar, pero luego esa deriva, el mero hecho ya solo de apostar es lo que les produce la satisfacción. Por desgracia sí que estamos viendo que hay una serie de componentes, de recompensas que se generan ya no solo en las apuestas en los juegos de azar, sino en todos los videojuegos que están copiando ese sistema, que los están haciendo potencialmente adictivos, sobre todo la gratificación inmediata. Entonces tendríamos que hablar de eso, ¿no? De una serie de regulaciones, de mecanismos que tratarán de impedir esas características que a día de hoy cada vez los están haciendo más adictivos.